casos, obviamente, el fiscalizador, porque así le faculta el Código Tributario, aplica, digamos, el procedimiento de la base presunta, ¿no? Entonces, en este caso particular, el ejercicio solamente tiene la intención de mostrar la aplicabilidad de lo que habíamos visto la clase anterior, ¿no? O sea, en la parte teórica, quiero decir, que voy a compartir también la presentación, ¿sí? Nos hablaba el artículo 47 de los componentes de la deuda tributaria y sabemos que la deuda tributaria es igual al tributo omitido más los intereses. También por el mismo artículo sabemos que los intereses es igual al producto del tributo omitido por el interés compuesto, ¿no? Y ahí es donde ahora vamos a un poquito aplicar estos cálculos, ¿no? Y espero que ustedes me ayuden con los cálculos. Y vamos a también poner en práctica lo que dice este artículo, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta en este procedimiento que vamos a aplicar las tasas de interés, y nosotros sabemos que existen 3 categorías en relación al código anterior que ha sido modificado esta parte, ¿no? Nos habla del 4%, por un lado, luego viene el 6 y el 10% respectivamente. Y hay un pequeño dato que tenemos que tomar muy en cuenta en relación al cambio que hubo en cuanto al cálculo del tiempo, ¿no? En el código anterior en la que ha sido modificado, decía que el cómputo del tiempo es desde el día de vencimiento, ¿sí? Desde el día de vencimiento. En cambio, en esta que se modificó con la ley 812, establece que el cómputo del tiempo para efectos de cálculo se toma en cuenta desde el día siguiente al vencimiento, es decir, un día después de la fecha de vencimiento. Entonces, hay una variación de un día en el cálculo que se hacía en la fórmula anterior respecto a la que está vigente, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esas consideraciones, ¿no? A ver. Para N1 decíamos el número de días transcurridos a partir del día siguiente del vencimiento, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Del plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria hasta el último día del 4º año. El siguiente, que corresponde al 6%, sería a partir del 5º año hasta el 7º año, ¿no? Y el último rango sería del 8º año para adelante, ¿no? Entonces, en el ejercicio creo que no pasamos del momento N+1, o sea, vamos a aplicar seguramente el 4% de acuerdo al número de días que vayamos obteniendo en el cálculo, ¿no? Bien, dicho eso, entonces vamos a armar nuestra planillita del cálculo de la deuda tributaria, ¿no? A ver, acá tenemos datos que sí ya nos van a servir para la hoja, ¿sí? A ver, vamos a ver la hoja en Excel. Ahí tenemos la cédula 4. En el planteamiento hay 3 cédulas que ya están establecidas, ¿no? Y nosotros vamos a trabajar la cédula número 4, que es la liquidación de la deuda tributaria. Según el planteamiento, la fiscalización se está haciendo al 20 de abril. Entonces, ahí en el encabezado la planilla dice al 20 de abril del 2017. Obviamente, esta planilla tiene que estar expresado tanto en bolivianos como en UFBs. En bolivianos al día de la fiscalización y en UFBs a ese mismo día de la fiscalización para efectos de pago, porque no necesariamente el contribuyente va a llegar a pagar ese mismo día, ¿no? Porque a partir de la obtención de los resultados todavía se tiene que hacer un trabajo de gabinete en impuestos internos, ¿no? Para establecer primero el resultado en limpio, si quieren, el informe, etcétera, y a partir de ello se tiene que establecer o se tiene que emitir el primer documento que va a ser la vista de cargo, con el que se le va a comunicar oficialmente al contribuyente que este contribuyente tiene, digamos, tiene una deuda con el fisco que tiene que ser sujeto de pago. Entonces nosotros vamos a realizar este planteamiento al 20 de abril, ¿ya?
Entonces vamos a empezar a llenar los datos de esta planillita. Tenemos que comenzar registrando el número de NID, ¿sí? ¿Cuál es el número de NID, compañeros? Ustedes tienen el planteamiento. Me tienen que ayudar. 24, 50, 92, 70, 15, ¿sí? Eso está en, ustedes lo tienen, está en el planteamiento. Lo único que estamos haciendo es completar los datos en la planilla, ¿sí? Fecha de cálculo. La fecha de cálculo para nosotros va a ser la fecha en la que se está realizando la fiscalización. Obviamente estaríamos hablando del 20 de abril del 2017. ¿Sí? Bien, también la planillita me dice que debemos establecer, ¿qué se llama? La UFB a esa fecha, a la fecha de la fiscalización. Entonces, según tienen en papeles, ¿no? Al 20 de abril la UFB es de 2, aquí dice UFB fecha de pago, pero para nosotros esa no va a ser la fecha de pago, ¿no? Va a ser la fecha de conclusión de la fiscalización. Nos dice que es de 2,196660, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado. Ya, hagan Sí, seguimiento, por favor, ¿ya? Bien. La tasa de interés. Hemos dicho que la tasa de interés según estos rangos que tenemos, ¿no? Nos habla de 3 categorías, el 4, el 6 y el 10%. Ahora, según el cálculo del tiempo que corresponde a esta planilla, ¿en qué rango estaríamos? Para eso tendríamos que hacer el cálculo del tiempo, ¿verdad? Después vamos a completar. La sanción va a ser del 100%, ¿no? Porque sabemos que este contribuyente ha contravenido o no ha entregado toda la información, ¿no ve? Y producto de ello se ha hecho una primera acta de contravención y ahí se le va a aplicar el 100% de la sanción, ¿no? El 100% de la sanción. No sé si estamos bien hasta ahí. Entonces hemos completado algunos datos de la planilla que son básicos, ¿no? Bien, vamos a la primera columna de esta planillita. Nos pide que identifiquemos la sigla del impuesto, ¿no? La sigla del impuesto para nosotros es el impuesto al valor agregado, ¿sí? Porque estamos revisando el crédito fiscal. Entonces, vamos a poner IVA. Vamos a hacer 3 tipos de cálculos, ¿no? Vamos a calcular por los tiempos, les digo, ¿no? Entonces, registramos el IVA en los 3 momentos. La fecha de vencimiento. Ahora, ¿cuáles eran las fechas de vencimiento según el planteamiento? Ahí tenemos en la página 1 del planteamiento. Octubre 2013 era el periodo observado en el primer caso. En el segundo era noviembre 2013 y diciembre 2013. Por lo tanto, las fechas de vencimiento ahí en la última hoja del planteamiento tenemos 18 de noviembre del 2013. Colocamos esa fecha. Tengo que formatear esto como fechas. Si está bien. Noviembre del 2013. La otra fecha de vencimiento era el 18
de diciembre del 2013. Y el último era 18, la que hemos corregido, ¿no? 18 de enero del 2014. ¿Están de acuerdo hasta ahí, compañeros? Sí, Simplemente licenciado. estamos Sí, estableciendo algunas condiciones dentro de la planilla, ¿no? Bien. Periodo fiscal, dice, ¿no? Tenemos que expresar en mes y año los periodos a los que corresponden la fiscalización. En el primer caso es noviembre. En el segundo caso, perdón, es octubre, noviembre y diciembre, ¿no? El año de la fiscalización o del periodo observado es 2013 en todos los casos, ¿no? 2013. La fecha de vencimiento. Aquí la fecha de vencimiento se tendría que repetir, ¿no? Ah, no, estamos mal. A ver, un ratito. Voy a copiar esto. No me están haciendo notar. La columna donde he llenado la fecha de vencimiento es frecuencia del vencimiento del impuesto. ¿Cuál es la frecuencia, compañeros? No están haciendo el seguimiento a lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la frecuencia del vencimiento del impuesto? mensual. Mensual. Correcto, es mensual, ¿no? Entonces colocamos mensual. Mensual. ¿Sí? Ahora sí está bien. Entonces, fechas de vencimiento ya hemos establecido. Tenemos que también establecer en la planilla la unidad de fomento a la vivienda, la fecha de vencimiento, que también ya tenemos en la última página del planteamiento, y nos dice que en el primer caso es de 1,88453, para el segundo es 1,89551 y para el último es 1,90749, ¿no? Bien, y tenemos que también registrar la unidad de fomento a la vivienda a la fecha de pago. En realidad va a ser la fecha de conclusión de la fiscalización, ¿sí? Que para nosotros va a ser 2,196660, ¿no? En todos los casos prevalece ese indicador, ¿no? 2,196660. ¿Está con cuántos dígitos? 3, 6, 7. Vamos a poner con 7. Listo. 19, 219, 66, 60. No está de más un 0, ¿no? Entonces serían solamente con 6 decimales. Listo. Ahora sí, aquí ustedes me tienen que ayudar en establecer el día del amor. ¿Sí? A ver, para el primer caso, ¿cuántos días de mora habrá transcurrido? Tenemos que tomar en cuenta desde el día siguiente a la fecha del vencimiento hasta la fecha de pago, dice, ¿no? Sabemos que la fecha de pago, o en este caso la fecha de conclusión de la fiscalización va a ser el 20 de abril del 2017. Por lo tanto, para el primer rango tendríamos que calcular el tiempo desde el 19 de noviembre del 2013 hasta el 20 de abril del 2017. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, hagan cálculos, ustedes ya saben calcular. En matemáticas financiera aprendieron a determinar el tiempo. ¿Cuánto sería para el primer caso, compañeros? Trabajen, por favor, en sus cuadernitos y hagan sus cálculos o de repente en sus máquinas, ¿no?
¿Cuánto da para el primer caso, compañeros? Licenciado, yo lo saqué con Excel, pero no sé si estará igual. A ver, ¿cuánto has sacado? 1249 me da. 1249. A ver, Ujú. ¿cómo has sacado? Con la fórmula Díaz. ¿Ya? ¿Algún otro compañero sacó esa cantidad? $1,249. ¿Están de Sí, acuerdo? licenciado, está bien. Ya, 1,249 para el primero. Para el segundo, ¿cuánto sería? 1219. Ya, 1,219. Y el último tenemos que tomar en cuenta, no del 23, ¿no? Del 18 de enero del 2014 hasta el 20 de abril del 2017. ¿Cuánto sale? 1188. 1,188. Bien. Sí. A ver. Por eso, precisamente he hecho una aclaración. Ha debido llegar tarde usted. En el planteamiento es que eso les va a llevar a confusión. Es un error. ¿Ya? Porque aquí decía, si se fija la pantalla, aquí decía 23, ¿verdad? En el punto 3 de la información adicional. En la información que les he mandado decía 23. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, es rectificado, es que les va a llevar a confusión porque de lógica la fecha de vencimiento sería el 18 de enero, no el 23 de enero. ¿Está de acuerdo? Entonces, en el planteamiento que les he mandado, ustedes tienen que ajustar eso. Entonces, en la planilla, obviamente nosotros tenemos que trabajar desde el 18 de enero del 2014 hasta el 20 de abril del 2017, con ellos serían los 1,188 que me dijeron a su momento, ¿sí? Bien. La base imponible, ¿cuánto sería la base imponible, compañeros? Para el primer caso, ¿cuánto sería la base imponible? Eso tenemos la información establecida ya en la página 2 del planteamiento, ¿sí? La base imponible en el primer caso sería 20,195. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Eso está en la cédula 2. En la cédula 2, donde dice importe de la factura o monto final observado, ¿no? 20,195. Para el segundo sería 17,510 y para el último sería 17,500, ¿sí? Ahora, ¿qué ha ocurrido a partir de ahí? Obviamente, el tributo omitido está siendo calculado en UFBs, ¿verdad? Perdón, el tributo omitido en bolivianos es de 2,625 en el primer caso, en el segundo es de 2,276 y en el segundo es el 2,275, ¿no? Ahora, la siguiente columna dice mantenimiento de valor de la deuda. Tenemos que establecer ese mantenimiento de valor en términos de UFB, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí en la fórmula en la pantalla, dice K11, que es el monto o el tributo omitido en bolivianos, multiplicado por la UFB a la fecha de fiscalización, ¿sí? Dividido entre la UFB de la fecha de vencimiento, ¿sí? Menos el tributo omitido. ¿Están de acuerdo? Esa fórmula me establece los 435 en el primer caso, que es el mantenimiento de valor, ¿sí? O la actualización, en otras palabras, ¿no? Luego tenemos 362 en el segundo caso, que sería el producto de los 2,276, que es el tributo omitido, multiplicado por la UFB a la fecha de fiscalización, dividido entre la UFB a la fecha
de vencimiento menos el tributo omitido sin actualizar, que serían los 2.276. Por lo tanto, el tributo actualizado en el primer caso es de 3.061, que es la sumatoria del tributo omitido sin actualizar más la diferencia que corresponde a la actualización. Los 3.061 obviamente es la composición de los dos factores, ¿sí? 3.061 en el primer caso, 2.638 en el segundo y 2.620 en el último caso. En total, el impuesto actualizado o el tributo omitido actualizado sería de 8.319 bolivianos, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Ninguno, compañeros? Todos están callados, eso implica de que estamos bien, ¿sí? Ya, entonces seguimos. Bien, las siguientes tres columnas dice interés en bolivianos, ¿sí? Ahí les he puesto en la planilla el primer rango, que es del 4%, el segundo rango, que es del 6%, y el tercer rango, que es el del 10%, ¿sí? Puede ser que en el cálculo del tiempo, en la deuda tributaria, se pueda utilizar los tres rangos, ¿sí? Mucho va a depender de qué. Vamos a seguramente tener algún otro ejercicio en la que vamos a tener que utilizar las tres columnas o las dos primeras, no sé, dependerá mucho del tiempo, ¿no? En este caso particular, si revisamos el número de días de mora, ¿sí? En el primer caso es de 1.249, en el siguiente es 1.219 y en el último es de 1.188. Ahora, si vamos a revisar la presentación, nos decía para N sub 1, que es del 4%, nos decía número de días transcurridos a partir del día siguiente del vencimiento al plazo para el cumplimiento de la obligación tributaria hasta el último día del cuarto año de mora, ¿sí? Ahora, según la planilla, nosotros tenemos 1.249 días. Esos 1.249 días equivale más o menos a 4 años y 3 meses, ¿sí? 4 años y 3 meses. Vale decir, no supera los 5 años. Por lo tanto, eso nos da a entender que el interés va a ser del 4% para todos los casos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces vamos a aplicar en el cálculo del interés el rango del 4%, ¿sí? Ahora, para encontrar el interés, tendríamos que aplicar, a ver, nuestra fórmula, ¿no? Que nos dice que el interés es igual al tributo omitido que multiplica al interés compuesto, ¿no? Y el interés compuesto va a ser 1 más a la relación de la tasa de interés dividido entre 360, todo elevado al tiempo que es n, y a esa fracción tenemos que restarle una unidad, ¿no? Y ese factor va a multiplicar al tributo omitido y eso debería ser el cálculo del interés en la columna del 4%, ¿sí? Entonces, compañeros, empiecen a calcular. Para el primer caso sería, ¿sí? Para el primer caso sería el tributo omitido, que es de 2.625, que multiplica a
tenemos que encontrar el factor, de 1 más R entre 360 elevado, en el primer caso va a ser a 1500, no, ¿cómo es? El tiempo que va a ser a 1249 menos 1, ¿sí? Y me dictan ese factor, compañeros. A ver, podemos hacer en el Excel, pero lamentablemente no manejo la fórmula de cálculo, de modo que voy a hacer en máquina de calcular. Ustedes saben manejar esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es, a ver, 4 dividido entre 100, ¿no? Ese es el primer elemento que tenemos que hallar, es 0.04. Esa es la tasa de interés que lo dividimos entre 360. El factor me da 0,0001 periódico. A eso le sumo la unidad, ¿no? Le sumamos la unidad y me da 1,0001 periódico. Y esa tengo que elevar al tiempo, ¿sí? Si elevo al tiempo de 1249, cierro paréntesis, igual. El factor es de 1,14885991 05176, etcétera, ¿no? A eso le tengo que quitar la unidad. Entonces, el factor que me va a ayudar a hallar el interés es de 0, tenemos que trabajar con la mayor parte de los decimales. A ver, sería 1488,599, 10, 51,76. ¿Está bien lo que he hecho, compañeros? Sí, licenciado. ¿Me han entendido? Sí, ¿no ve? Estamos haciendo solo aritmética. ¿Sí? En el siguiente, ¿cuánto sería? Si me ayudan a calcular, por favor. En el siguiente impuesto actualizado, ¿cuánto sería? El factor no va a variar, no solamente va a ser el tiempo. Entonces tendríamos que decir nuevamente 0.04 entre 360, igual me da el monto periódico, le sumo en una unidad y eso elevo al tiempo, que es de 1219. Cerramos paréntesis. Le quito una unidad y me da 0,14. Corroboren, por favor, compañeros. 0,1450 3696 498. Me da 0,1450 3696. Está con 8 decimales, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Está bien? Sí. Ya. Van a disculpar que no haga esa demostración en pantalla. Esta mañana estaba haciendo la prueba de manejar la fórmula del Excel, pero bueno, de momento para mí me es complicado, ¿no? Pero mejor trabajo con la máquina de calcular. Entonces, para el último sería de la misma forma, 0.04 entre 360 más 1 elevado a el tiempo que es de 1188. Cerramos paréntesis. Igual me da 1,14, le quito en una unidad para anotar el factor de actualización o de cálculo del interés. Es 0,1419517. Me da 0,1410999,5, ¿no?
Sí, Lisa. Ya, Sí. está bien. Entonces, hemos determinado el factor de cálculo del interés, ¿no? Entonces, si se fijan, como ya está con formulitas la hoja, automáticamente ha calculado la deuda tributaria expresada en bolivianos, ¿sí? En el primer caso nos ha dado 3.061, en el segundo 2.638, ¿sí? En el tercero 2.620 y en total sería 8.319 bolivianos, ¿no? Ahora, a eso le tenemos que añadir la multa por incumplimiento a los deberes formales. Esa sanción que, no ha cumplido, digamos, con el pago, ¿cómo se llama? Con el pago del impuesto o en este caso ha incurrido, digamos, en una falta, ¿no? Entonces, de hecho, acá se aplica las 500 UFBs porque es una persona de carácter jurídica por la UFB a la fecha de fiscalización, que son 1.098 bolivianos. En total, la deuda definitiva expresada en bolivianos sería 9.417, ¿no? 9.417. A partir de ahí, agregamos una pequeña planillita porque la norma dice que el impuesto o el tributo o la deuda tributaria en este caso tiene que estar expresada en unidades de fomento a la vivienda, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fecha de pago no sabemos si va a ser el 20 de abril o de repente va a ser posterior a esa fecha, ¿no? O a lo mejor el contribuyente no está de acuerdo con ello, obviamente va a ser una impugnación y ese es un proceso que tiene otro trámite, ¿no? Pero de momento nosotros simplemente estamos aplicando lo que dice la fórmula según el código tributario, ¿sí? Bien, entonces acá... ¿Me sí, oye? sí, creo... Va a disculpar de la corte. sí. Creo que no multiplicó, bueno, en intereses se supone que debería colocar en bolivianos, pero solo puso el factor, no lo multiplicó. Por eso en total deuda tributaria solo aparece el tributo actualizado. A ver un ratito. A ver. El interés, a ver. Ya, acá. A este factor, en realidad este es el factor, tienes razón. Este es el factor que debería multiplicar al monto del tributo omitido, ¿verdad? Que en nuestro caso es estos 3.061. ¿Están de acuerdo? Los 3.061 es el impuesto actualizado en bolivianos para el primer caso. Este es el factor de interés que tenemos que aplicar al monto del impuesto actualizado. Entonces, acá lo que teníamos que haber hecho, o bueno, yo tenía que haber hecho, multiplicar por, a ver, un ratito, déjenme. Buenas tardes. Un ratito, compañeros, por favor. Más. ¿Por cuánto es el tributo omitido? 2.600, 2.625, 2.625, ¿verdad? Entonces tendría que multiplicar por 2.625. ¿Ahora estamos de acuerdo? Lo están multiplicando por el tributo omitido, pero debería ser por el tributo omitido actualizado. ¿Perdón? Lo multiplicó por el tributo omitido, pero debería ser por el tributo omitido. Sí. Por eso, M11 nomás póngala ahí. En vez de... A ver, perdón, compañeros, a ver. M11 sería el de los 3.061, ¿no ve? Aquí. Sí. M11. Ahora está bien, ¿no? Correcto. Ya. Listo.
Ahora sí, la deuda tributaria en bolivianos es la sumatoria del impuesto omitido actualizado más el interés, que sería estos 455 en el primer caso, ¿sí? 392.73 en el siguiente caso y en el último 390, que sumados al impuesto actualizado o al tributo omitido actualizado sería la deuda de 9.557. Ahora sí estamos bien, ¿verdad? Bien, a eso le agregamos los 1.098, que son las 500 UFBs de multa, y llegamos a establecer los 10.655, que sería la deuda tributaria, ¿no? A partir de ello, decía, vamos a elaborar una última planillita anexada a esta cédula, que va a ser la expresión de esa deuda tributaria en términos de UFB, ¿no? Entonces, el tributo omitido en este caso sería de 1.393 en el primer caso, en el siguiente sería 1.201 y en el último 1.193, ¿sí? Totalizando los 3.787 unidades de fomento a la vivienda, que sería solamente el caso del tributo omitido, vale decir, los 3.061, no sé si está bien eso, si está bien, M11 dividido entre la UFB, ¿verdad? De la misma forma, la columna del interés expresada en bolivianos la convertimos en términos de UFBs, ¿no? En este caso sería N11, N12 y N13 dividido entre el 2.19666, que es la UFB a la fecha de conclusión de la fiscalización. De tal modo que el tributo omitido en términos de UFB nos da 3.787 más 564 de interés. La deuda tributaria expresada en términos de UFB sería de 4.351, ¿sí? A eso le agregamos la multa por incumplimiento a los deberes formales, porque tenía una acta de infracción, porque el contribuyente no ha presentado toda la información que había solicitado el fiscalizador. Por lo tanto, eso amerita de que tenemos que agregarle a la deuda tributaria, ¿no?, la multa por incumplimiento a los deberes. En definitiva, la deuda tributaria para este planteamiento sería de 4.851 unidades de fomento a la vivienda, que va a estar establecida en la vista de cargo. La próxima clase vamos a ver un formato de vista de cargo que tengo por ahí. Vamos a analizar qué elementos se exponen en esa vista de cargo y obviamente al final se le muestra esta deuda, que es una probabilidad de que el contribuyente tenga que pagar, porque cuando hablamos de la vista de cargo, le estamos mostrando que tiene esta deuda, que puede ser, ¿cómo se dice?, que puede ser justificada por el contribuyente de que no es esa la deuda, ¿no? Entonces, la vista de cargo es un primer documento en el que se presume que el contribuyente tiene esa deuda, ¿sí? Esa deuda, de no ser justificada por el contribuyente, tendrá que ser pagada. Y si no es pagada a tiempo, obviamente viene la siguiente instancia, que es la resolución determinativa, que esa ya es un documento con el que se le conmina al contribuyente de que tiene que efectuar el pago de esa deuda al fisco, ¿no? Bien, compañeros, no sé qué les ha parecido esta forma de poder poner en práctica el artículo 47 en una de sus modalidades, ¿no? Estamos aplicando el procedimiento de la base cierta, ¿no? Porque en realidad nos habla de dos modalidades o de dos métodos, ¿no? La base cierta y la base presunta, ¿sí? Para la base presunta vamos a
trabajar algunas resoluciones normativas a partir del capítulo 3, compañeros, ¿ya? Estamos todavía en el capítulo 2 analizando el Código Tributario y si se dan de cuenta, compañeros, para la aplicabilidad necesitamos conocer algunos aspectos que emanan del propio Código Tributario, ¿no? Porque ese es el instrumento con el que el fiscalizador tiene que trabajar. Adicionalmente, tiene que aplicar las resoluciones normativas y como han visto en la clase anterior, acá en el planteamiento tenemos varias, al menos son 2 resoluciones normativas que están en juego, ¿no? Y producto de ello, obviamente, han surgido algunas observaciones que fundamentan el cálculo de esta deuda tributaria, ¿no? Consultas, compañeros. O alguna duda que no se haya entendido el procedimiento, creo que ha sido bastante claro y sencillo. Completaremos esta planillita. En la tasa hemos aplicado el 4%, ¿sí? Entonces, terminamos de establecer ese 4% que corresponde al interés en este caso, ¿no? Reitero, en la planillita ustedes tienen el 4, el 6, el 10. Vamos a ver algún otro ejercicio en la base presunta donde va a rebasar en los tiempos y obviamente en el primer caso puede ser que utilicemos el 10, en el siguiente el 6 y en el último el 4, dependiendo de los rangos de tiempo y cuál sea su alcance en el tiempo mismo, de acuerdo a lo que establece este código, ¿no? Bien, compañeros, ¿no hay consultas? Licenciado, disculpe. Sí. Bueno, ¿en qué casos usaríamos la columna de sanción por la conducta, licenciado? ¿De cuál, perdón? La columna sanción por la conducta, ¿en qué casos la usaríamos, licenciado? En este caso todavía tenemos que, algo que me he olvidado del artículo 167, bien que me ha hecho la consulta, compañeros. A ver, en el planteamiento dice, en el punto 6, bien compañero, gracias por lo que ha consultado. Dice, aplicar el artículo 165 por la obtención indebida de beneficios, ¿sí? Ahora, esto es un poco criterio del fiscalizador, ¿sí? En primera instancia, este contribuyente ha incurrido en una apropiación indebida del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscalizador, según dice este planteamiento, ha presentado facturas que no han sido dosificadas, ¿sí? Segundo, que no ha presentado los originales, ¿sí? Y tercero, porque esos documentos eran fotocopias. Además, la contribuyente en este caso no ha presentado toda la documentación que había requerido el fiscalizador, ¿sí? Entonces, esos son elementos suficientes como para poder establecer una sanción según el artículo 165. Ahora, ¿qué dice ese artículo? Hemos leído la clase anterior, dice que se debe aplicar el 100%, ¿no? El 100% de lo que debería pagar el contribuyente, ¿no? No sé si vale la pena revisar ese artículo. A ver, déjenme rescatar del archivo. Sería bueno que leamos para entender mejor y salgamos de dudas, ¿no? La 2492. ¿Se ve en pantalla la 2492, compañeros? Sí, licenciado, se ve. Ya. Entonces, iremos a ubicar el artículo 165. No sé si ahora se dan de cuenta por qué la necesidad de revisar el código, compañeros. Es muy importante para el fiscalizador. ¿Por qué? Porque eso van a ser los elementos legales y técnicos que le va a permitir sustentar el trabajo que va a realizar, ¿no? Muchas veces los contribuyentes en este caso
hacen sus impugnaciones y obviamente el trabajo que realiza el fiscalizador tiene que estar muy bien sustentado en cuanto a los aspectos que está aplicando ahí en la planilla, ¿no? Y ahí en el planteamiento se dice que se debe aplicar el artículo 165 de este código porque ha habido una apropiación indebida de crédito fiscal. Ha habido beneficios que estaba obteniendo esta contribuyente sobre algo que efectivamente no corresponde, ¿no? Porque no puedes reconocer crédito fiscal por facturas que no están debidamente emitidas a nombre del contribuyente, no lleva el NID. Es más, se dice que no ha sido dosificada, entonces se entiende que ha habido nomás una intención de obtener un beneficio, en este caso el hecho de obtener un crédito fiscal a favor del contribuyente, de alguna forma se debería entender como un beneficio, ¿no? Y obviamente este tipo de situaciones, según el código, tiene su sanción, ¿no? Y obviamente ahí viene el artículo 165 del que nos habla de aplicar el 100% del tributo omitido, ¿no? Pero leamos textualmente qué dice el código para no caer en la trampa de malas interpretaciones. A ver, ¿dónde está el artículo 165? Estamos cerca. A ver, dice, voy a ampliar un poquito más. Dice artículo 165, omisión de pago. El que por acción u omisión no pague o pague de menos la deuda tributaria, no efectúe las retenciones a que está obligado u obtenga indebidamente. Esta partecita es la que aplica, compañeros. ¿Sí? U obtenga, dice, u obtenga indebidamente beneficios y valores fiscales. La pregunta, ¿el crédito fiscal será un beneficio para el contribuyente? La pregunta, compañeros. Sí, Sí, Es un licenciado. beneficio, ¿verdad? Porque cuando hacemos la liquidación del impuesto, ese crédito fiscal nos permite compensar con el débito fiscal. Entonces, en la lógica, esa obtención indebida de beneficios, dice, será sancionado con el 100% del monto calculado para la deuda tributaria. ¿Sí? Con el 100%. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice el decreto reglamentario del decreto reglamentario a esta 2492? Omisión de pago, dice. La multa por la contravención de omisión de pago a la que se refiere el artículo 165 de la ley 2492 será determinada en el importe equivalente al tributo omitido actualizado en UFBs por tributo y o percibido pendiente de pago al vencimiento del 10º día de notificada la vista de cargo, al vencimiento del 10º día de notificado el auto inicial de sumario contravencional, que no les he explicado todavía en qué consiste esto, o al inicio de la ejecución tributaria de las declaraciones juradas, lo que ocurra primero, ¿no? Entonces, y acá dice el artículo 10, obtención indebida de beneficios y valores fiscales. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 165 de la ley 2492, la base para la aplicación de la sanción pecuniaria en el caso de la omisión de pago por no haberse efectuado las retenciones o por haberse obtenido indebidamente beneficios y valores fiscales es el 100% del monto no retenido o del monto indebidamente devuelto, respectivamente, ambos expresados en unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Entonces, en este caso, la columna a la que hacía mención el compañero, ¿no? La sanción por la conducta sería el 100% del tributo omitido actualizado. Eso implica que no se toma en cuenta los intereses. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo?
Sí, licenciado. Entonces, ¿cuánto deberíamos colocar para el primer caso en la sanción por la conducta? Producto del artículo 100, de la aplicación del artículo 165. 3.061. 3.061, ¿verdad? 3.061 bolivianos. En el primer caso, en el segundo sería 2.638 y 2.620. Fíjense, compañeros, que por un error de esta naturaleza, el contribuyente en determinado momento llega a pagar casi el doble de la omisión, ¿sí? En definitiva, el tributo omitido a pagar, que incluye el tributo omitido propiamente dicho, más los intereses, más la multa por la conducta, es de 17.876. A eso le aplicamos las 500 UFBs que les había dicho por la conducta o por el labrado de un acta de contravención, ¿sí? Ahora, ese tributo omitido que incluye la multa por la conducta es de 8.138 UFBs, más las 500 UFBs. En definitiva, tendría que pagar 8.638 unidades de fomento a la vivienda, ¿no? Obviamente, esta cifra ha de ser actualizada a la UFB del día de pago efectivamente, cuando así lo decida el contribuyente, ¿no? Bien, compañeros, ahora sí creo que la idea está completa, ¿no? Bien, no sé si hay alguna otra consulta más. Fíjense, a qué quiero volver a reiterar nuevamente. Es importante que conozcamos esto del Código Tributario. Si se darán de cuenta, hay aspectos que el fiscalizador, o por lo menos el auditor, que va a ser la parte tributaria desde la auditoría externa, tendría que mínimamente conocer estos aspectos, ¿no? Para entender un poco cómo actúa la administración tributaria y poder prevenir esos riesgos en determinado momento, ¿no? Y compañeros, no sé si hay alguna consulta más. Licenciado, tenía una duda Sí, respecto al cálculo de días de mora total. sí, Bueno, nosotros lo hemos calculado con días de año natural, que es 365 días, sí, y en el interés, sí, en interés en bolivianos, en la fórmula, es eh, 360, ajá, es sí, ¿es correcto 360. utilizar 365 y para la fórmula 360 o...? Bueno, en realidad, en la aplicación del cómputo del tiempo se aplica nomás como se lo tiene que hacer, ¿no? Sobre la base de 365 días. Así es como han calculado el tiempo, ¿verdad? Sí, licenciado. Pero en la fórmula del cálculo del interés nos habla del año comercial, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el problema de manejar? O sea, a ver, si razonamos, impuestos internos, o al menos quienes han hecho la ley, ¿qué lógica tendría desde el punto de vista de la administración el hecho de que yo aplique sobre la base de 365 el cálculo del interés? Si aplicamos 365, el factor sería menor, ¿verdad? Tendría que ser menor. Si hacemos la prueba, seguramente que el factor va a ser algo menor en relación a la que hemos calculado, ¿sí? Entonces, en ese caso, obviamente la administración tributaria tiene sus razones por la que maneja esos 360 en la fórmula del cálculo del interés, ¿no? Pero eso vamos a corroborar más adelante con la calculadora tributaria de impuestos internos. Todavía no estamos en el momento, y ahí vamos a definir qué tiempo es el que efectivamente aplica la administración tributaria, ¿ya? Esto simplemente ha sido un poquito para ver la forma de aplicar el cálculo de la fórmula que está ahí en la presentación, ¿no? Sí, hemos aplicado los 360, pero en el tiempo habríamos calculado años calendario, ¿verdad? Eso me quiere decir.
Sí, licenciado. Ya. Entonces, de momento eso lo dejaremos pendiente. Vamos a ver en la calculadora tributaria de impuestos internos, vamos a aplicar este mismo ejercicio, pero cuando estemos llevando un tema específico relacionado a ese tipo de cálculos. ¿Ya? Bien, licenciado, gracias. Bien. No sé si hay alguna consulta más. Si no hay, entonces voy a proceder al llamado de la lista de asistencia del día de hoy. Y el día viernes continuamos con el análisis del código. Voy a tratar un poquito de saltarme algunos artículos, o sea, no vamos a analizar el 100% de los artículos. Voy a un poquito exponer, si quieren, los artículos que son de mayor utilización del fiscalizador, ¿no? Porque no va a aplicar el 100% del código, ¿sí? Entonces vamos a analizar algunos artículos que tienen mucha importancia para poder poner en práctica esta parte, ¿no? Bien, compañeros, entonces voy a dejar de compartir. Y voy a llamar la lista, por favor. Hoy es 19, ¿sí? 19 de mayo. Akawana Betsabe está. Presente, licenciado. Ya. Segundito. Adubiri Carol. Presente, licenciado. Ya. Alarcón Gaby. Presente, licenciado. Ya. Amaru Jenny. Presente, licenciado. Amaru Ya. Takachira Jenny. Sí, está bien. Ancash